Pedro Pablo de Antuñano, que dice: en atención a su oficio tal, a través del cual solicitó antecedentes de la propiedad, visita física, reporte fotográfico y opinión, con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio Inmobiliario la aprobación de asignación para uso, aprovechamiento y explotación del predio solicitado en las avenidas Benjamín Franklin, Baja California y Cholula, para la construcción del Foro Shakespeare, ubicado por esta unidad administrativa en Eje 4 Sur, Benjamín Franklin, esquina Cholula, Colonia Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc. 2 días después sale esto. Y quiero resaltar esto. El 18 de mayo es emitido ese documento por la responsable de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, y lo recibió a la 1:39 de la tarde, ese mismo día, Pedro Pablo de Antuñano. Una rapidez realmente que invita a pensar que le surgía, y había un acuerdo de gente que está en la autoridad del espacio, bueno, de lo que está en Patrimonio Inmobiliario, con la delegación para tratar de bloquear el proyecto, porque si no, no nos explicamos cómo fue tan rápido la comunicación. Firmo el documento, inmediatamente al mediodía ya está el documento en manos de Pedro Pablo de Antuñano. Perdón, Rafael, me falta la fecha en la que se entregó el programa, el proyecto al programa de poblamiento barrial de 2015. No Está al inicio. Está al inicio y fue marzo. Fue el mes de marzo de 2015. 2015. Febrero, o sea, no fue en febrero 2015. Ahora, quiero que se den cuenta, si este documento fue emitido el 18 de mayo por la licenciada Marlene Villacuadras, la directora general de Patrimonio Inmobiliario, aquí dice Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, 19 de mayo de 2016 a las 16:57 horas. Normalmente ese tipo de oficios se mandan a través de oficialía de partes, de un mensajero, y se pone el sello en el que se ejecuta el documento. Y lo están el sello que aparece ahí es de un día después de la fecha. Para mí fue todo tan rápido que no me parece a mí normal esa prontitud con la que se está trabajando este tipo de... Ojalá fuera todo así. Y no es cierto. Y entonces, ya después pues vienen todas las respuestas de los oficios que metió en las diferentes áreas. No voy a ahondar en esto para poder dar continuidad a otro hecho. Esta es el acta de la sesión ordinaria del 2 de junio del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas. Esta se celebró el 2 de junio y fue de conformidad con el capítulo 7 del Reglamento por el Control de Estacionamiento de las Vías Públicas del Distrito Federal, que en ese reglamento es donde se establece la existencia de este Comité de Transparencia, en donde se definen que los fondos recaudados de los parquímetros, en la parte proporcional que le corresponde como beneficio a las colonias, deberá de someterse su uso a consideración del gobierno de la Ciudad de México a través de la Autoridad del Espacio Público, de la delegación política en donde esté ubicada la colonia, de los vecinos y obviamente los representantes de Ecopark. Entonces, en este comité, para que se apruebe un proyecto, debe de ser aprobado por unanimidad. Entonces, en esta sesión se aprobaron para nuestra colonia 2 proyectos. Hipódromo 2, rehabilitación del camellón de Avenida Benjamín Franklin, y 6, rehabilitación del Parque Cholula. Aquí quedó asentado en esta minuta que se solicitó que levantara la mano como votación para la aprobación de los proyectos antes expuestos, y queda asentado en el acta que se aprueban por unanimidad con las anotaciones contenidas en la presente acta,
los proyectos antes descritos, por lo que se solicita se inicie la elaboración del proyecto ejecutivo y la realización del respectivo procedimiento de adjudicación. Son dos fases aquí, una es realización proyecto ejecutivo, y la otra es adjudicación de ese proyecto mediante una licitación, en los términos que fije los procedimientos respectivos. Las conclusiones de la minuta: acuerdos, nuevamente, se aprueba por unanimidad los proyectos antes descritos y se solicita se inicie la elaboración del proyecto ejecutivo y la realización del respectivo procedimiento de adjudicación. La autoridad del espacio público manifiesta que al no existir más asuntos que tratar, siendo las 12:35 horas del 2 de junio de 2016, se declara cerrada y terminada la presente sesión ordinaria, siendo firmada por los representantes del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas de Roma Hipódromo, con fundamento en los artículos 30 y 31 del Reglamento para el Control de Estacionamiento de las Vías Públicas del Distrito Federal. Ahora vamos a ver quiénes firmaron. Hay un representante titular y hay una suplencia. Por parte de la autoridad del espacio público, el maestro en políticas públicas Roberto Remestello, como coordinador general de la autoridad del espacio público del Distrito Federal, es quien firma, pero a media punta, casi terminado, él se retiró, y quien firmó fue su suplente, que es la directora general de gestión, vinculación, asuntos jurídicos normativos de la autoridad del espacio público del Distrito Federal, urbanista Gabriela Quiroga García. Firmó también el director general de proyectos, construcción e infraestructura, el arquitecto Ernesto Betancur Arriaga. Firmó el director ejecutivo de vinculación y enlace, licenciado José Alberto Márquez Salazar. Firmó la subdirectora de gestión de la autoridad del espacio público, licenciada María del Carmen Flores Méndez, la misma persona que desde enero de 2015 había sido notificada de cuál era el proyecto que queríamos en la colonia. La directora ejecutiva de proyectos, la arquitecta Ana Isabel Ruiz Remolina. Y por parte de la delegación, el titular de la delegación es el representante ante el comité, pero como su suplente está Ernesto Palacios, que es el director territorial Roma Condesa. Al estar esta colonia dentro de su jurisdicción, pues es al que mandaron y firmó por parte de la delegación como aprobado el recurso y el proyecto para el desarrollo de la obra. Entonces, esto es la parte general de los antecedentes legales del proyecto, por lo cual, pues nos tiene ocupado en estos momentos la autoridad por lo que es la indefinición del por qué nos quieren imponer desconocer este acuerdo legalmente constituido con base en toda la formalidad que se requería, cuando tenemos 2 años gestionando el proyecto y ahí están las evidencias, y hoy por unas gestiones que empezaron a hacer al parecer en marzo de este año, a escondidas de quienes representaban a la delegación en esa mesa de transparencia, Ernesto Palacios siempre nos dijo que no sabía, no conocía qué estaba pasando. Entonces no es posible que por un lado el representante del delegado esté avalando un proyecto en donde obviamente tiene comunicación con su representado. Digo, sería ilógico ir y aprobar nada más lo que a él se le ocurra. Siempre tiene la aprobación del jefe delegacional y tiene en línea el jefe delegacional. Aquí algo pasó desde el jurídico de la delegación, que ocultaron esta información, y para mí de manera muy dolosa, como lo pudimos percibir o intuir en los documentos que se firmaron, se estuvo trabajando de manera paralela y escondidos de este comité de transparencia la asignación directa de un predio. Nosotros tuvimos que cubrir todo el proceso, desde juntar firmas, tocar puertas con una autoridad,
ir con otra autoridad. La autoridad delegacional tiene los documentos, lo que fue el programa de mejoramiento barrial fue del conocimiento de la delegación, y no se vale que hoy que dicen es que no era mi administración y yo nunca supe del proyecto, porque siempre hay un acta de entrega-recepción de administración saliente y administración entrante, en la cual se pone un listado de todos los asuntos pendientes, y aquí había un asunto acordado en donde había recursos acordados con tanto con finanzas como con la comunidad de Hipódromo para un proyecto de rescate de un parque, y eso es lo que nos tiene molestos. O sea, no estamos en contra del teatro, a muchos de nosotros nos gusta el teatro y muchas veces hemos tenido la oportunidad de apoyar a compañías teatrales, pero sin embargo no estamos de acuerdo que se monte por encima de la legalidad, de un acuerdo entre la autoridad con la población, con los ciudadanos, que esto pues pone en entredicho la seguridad jurídica marcada en la Constitución, precisamente la Constitución que establece por un lado las facultades, bueno, cómo se conforma el poder público, cómo lo ejercen, pero también se establecen las garantías que tiene el ciudadano frente al poder público, y una de ellas es la garantía de seguridad jurídica, y aquí están violando nuestras garantías de seguridad jurídica porque nosotros acudimos a la autoridad cumpliendo cada una de las normas y reglas que nos habían puesto y que existían en lo que es la materia de esta asignación de recursos. Pues bueno, hasta aquí termino la explicación, y ahora sí vendría la sesión de preguntas, y pues me paso a